Dale. Ok, vale. Entonces, hola a todos, muy buenas noches. Por vez más estamos acá con una charla de TNT Español y hoy el tema que vamos a hablar es la flor del ceibo. Una historia acerca de la India Anaí, donde peleaba con los blancos españoles, los colonizadores, que la atraparon y la quemaron en una hoguera. Y después de ahí que nació la flor del ceibo. Bueno, yo me llamo José Webson, vivo en Ceará, soy profe. Bueno, me encantan las leyendas, espero que les gusten de esta charla, ¿no? Bueno, Juliana, bienvenida por acá, buenas noches. ¿Puedes? Gracias, Preséntate, porfa. claro. Soy Juliana, tengo 26 años, soy ingeniera química. Es una palabra difícil para mí, pero ingeniera química. Vivo actualmente en São Paulo con mis padres y mi perito y trabajo actualmente con planificación de ventas en una empresa multinacional. Ah, qué Es un bien. placer. Es un gusto conocerte. ¿Es tu primera vez por acá en TNT? No, no en TNT, pero en una inmersión en español sí. Ah, ok, vale. Ya he Entonces, participado en inmersiones en inglés. qué bien. Entonces, bienvenida. Por lunes siempre estamos por acá. Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces hay también otros facilitadores que están por acá. Lore también ya estuvo con nosotros, también conduciendo charlas de español, que siempre está por acá participando también. Y bueno, cuenta Lore, dinos algo de ti. Buenas noches, soy Lorena, soy de Argentina, vivo en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal. Vivo con mi perro y mi gato. En realidad no son míos, son de mis hijos, pero bueno. Y cada tanto están mis hijos, como entenderán, estoy separada, gracias a Dios. Bueno, sí, fui facilitadora también acá el año pasado y ahora solo estoy como participante, eh, y eso es todo. Sí, bueno, las amistades se quedaron para siempre, ¿no? Bueno, entonces hay también Claudinei, que también tiene su charla por acá en TNT Español. ¿Cuál es el día, Claudinei, que estás con tu charla? Los miércoles. Los miércoles, vale. Sí. Entonces, cuéntanos, dinos algo acerca de ti. Bueno, mi nombre es Claudinei y yo trabajo con tecnología de la información. Tengo 48 años de edad. Hace un año y 2 meses que estudio español y como creo que se nota que mi acento, estudio acento argentino desde, eh, desde que empecé a estudiar. Y estoy hoy por acá porque estoy bastante nervioso y estoy acá para desahogar un poco porque si no me mato a alguien. Y es una broma, estoy de chiste. Menos Estoy acá mal. porque es un placer muy grande. Las charlas de José es bastante distintas para mí porque es como si estuviera a veces dentro de un cuento, usando nuestra imaginación. Entonces es muy bueno. Cuando no me pudo aparecer acá, entonces a veces me quedo con bastante, ah, ¿cómo decir? Me quedo extrañarte esta Extrañando. charla. Sí, sí. Es Qué eso. bien. Gracias. Entonces, bienvenido al ropero de Narnia. ¿Vale? Fernanda, qué gusto verte otra vez. Siempre está por acá por los Ah, lunes. A esto me sí. encanta. Bueno, entonces, dime. Bu-
Bueno, soy Fernanda, tengo 23 años, trabajo como analista financiero y participo también de las charlas de francés acá y me encanta el español, es eso. Perfecto. Bueno, les cuento entonces que para mí tengo mucha dificultad con el acento platense. Perdona, Lore, es que no sé qué pasa, es que para mí es muy difícil, muy difícil. No lo sé cómo hacer y tampoco me voy a intentar. Entonces, Pero puedes hacer acento uruguayo, que es acento platense, y no el argentino de che. sí, 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 bueno, Ese es el tema. sí, de acuerdo, de acuerdo. Es que para mí es un poquito difícil. Bueno, entonces, pero me encanta, sí, es bonito. Entonces, acerca de la leyenda, muchachos, en la charla pasada estábamos hablando acerca de fanfic, de Caperucita Roja, también hicimos una charla acerca de canciones, de todo eso. Bueno, y a mí me encantó y me gustaría hacer como una continuación en este tema. De cuando vi la historia de Anaí, a mí me pareció buenísima, porque es como, a mí también me encanta cómo se termina la historia porque está como que para siempre Anaí ahora, ¿sí? Ahora está para siempre en las flores aterciopeladas que están por ahí, en la valentía, en la voz de Anaí que llenaba de valentía a sus guerreros para continuar la lucha. Entonces, además de eso, es una cuestión que trata de los colonizadores versus los indígenas que son los verdaderos dueños de la tierra. Entonces, para mí me encantó. También para conocer de dónde venía la palabra de la flor del ceibo y también del nombre Anaí. No sé, ¿qué te pareció la leyenda, Juliana? Me he gustado mucho de esta leyenda, como tú dijera, para mí es un placer conocer historias del otro lado. Normalmente en las clases de historia vemos el lado de los países imperialistas y fue muy bueno ver que un pueblo puede resignificar una historia de su pueblo. Perfecto, gracias. De hecho, estoy contigo. Miramos solamente a un lado de la historia, principalmente dependiendo de quién la cuenta. Bueno, para ti, Fernanda, ¿qué te pareció? Me encantó la historia, es bueno saber un poco más de leyendas, un poco más de cosas culturales, creo que es importante para conocernos más otras cosas. Creo que fue bien interesante. Aquí bien. Entonces, para mí me parece que a ustedes les gustan este tema, este tópico. Entonces, de modo que yo voy a buscar más historias como esas. Podemos pensar tal vez en un próximo tema con otra historia, tal vez, ¿no? Bueno, para ti, Claudine, ¿qué te pareció? Me pareció que yo estaba dentro del cuento porque me encanta esto, pero no sé cómo hablar o a veces, no sé si así puedo decir, anfitrionar una charla como esta, sí, pero o que siempre estoy intentando entender acerca de estos cuentos que son bastante interesantes, así como este. Pero lo que más me molesta es que la gente, no sé qué pasa, no le gusta las cosas que no se entiende, ¿sabes? Entonces, si hay una mujer, como decir, una mujer fuerte, una mujer que sabe luchar, entonces es una bruja y no Sí, sé qué pasa en la cabeza de la gente. Y otra cosa que es bastante interesante es que parece que que a vos gostás bastante de brujas, ¿no? sí, sí. Porque no es la primera vez que hablas acerca de brujas.
La Llorona, por ejemplo, La Llorona me encantó y no me olvido de La Llorona. Muy hermosa la historia y gracias por compartir. Bueno, entonces, ay, ¿qué puedo hacer? Tú descubrió mi secreto. A mí me gusta, me encantan las historias de bruja, también de las historias un poco terroríficas. Bueno, La Llorona es una de las mis leyendas favoritas. Bueno, pero me encantó un punto que tú trajiste para la charla. Es que cuando una mujer tiene valor, tiene valentía, la llaman de bruja. Entonces, eso para el hombre blanco, los españoles, para ellos es un poco, ¿no? Era muy, muy distinto que una mujer luchara, ¿no? Entonces, cuando esta india estaba allá peleando con valentía, entonces para ellos la única explicación que tenía era llamarla bruja. Bueno, deje para al final para saber tu opinión, Lore, porque creo que tú tienes mucha propiedad para decir acerca de eso. Entonces, dinos. No, a mí las leyendas en general me encantan. Y estaba pensando en esto que dijiste. ¿Sabes por qué para mí tiene que ver con ser bruja el hecho de que sea una mujer? Porque pensaba Juana de Arco. Juana de Arco se tuvo que disfrazar de varón para poder pelear. Porque no estaba, porque es una cuestión histórica, ¿no? La mujer no tiene fuerza, la mujer está solo para procrear y cuidar los hijos. Esto creo que ya lo hablamos en una charla también con Fernanda. Pero el tema de las indias acá, de las aborígenes, era que ellas iban siendo mujeres. Entonces tenía como un valor mucho más grande, no se disfrazaban de otra cosa, y no estoy quitándole mérito a Juana de Arco, ¿eh? Lo que estoy diciendo eran dos contextos totalmente distintos y dos situaciones totalmente diferentes. Yo creo que las leyendas hablan mucho de nosotros, igual creo que en Brasil valoran mucho más las leyendas que en Argentina. En Uruguay también se valoran, en Paraguay también, y se habla el guaraní, por ejemplo. Pero Argentina, bueno, es un país que con el tiempo fue perdiendo porque nos gusta más ser europeos, no nos gusta ser de acá. Entonces fuimos perdiendo como esa cuestión de... Pero en definitiva, digo, yo por ejemplo no podría renegar de eso. Mi abuelo era aborigen, mi abuelo era francés, un señor mayor. Y la familia de mi mamá es italiana, o sea que soy un Una mezcla. lío de todo eso. Es un lío. Soy un lío, soy un quilombo literal. Pero bueno, nada, yo me formé en leyendas, me formé pensando en que las mujeres somos fuertes, no somos inservibles, podemos tener hijos, podemos tener placer, podemos ser madre, podemos trabajar, nosotras podemos. Y si por eso soy bruja, y sí, un poco bruja soy, la verdad que sí. Es que ahora también que tú dijiste, estoy un poco más tranquilo también para hablar, ya que tú dijiste. Acá también en Brasil se dice que en Argentina es como más europeo que otras partes. Sí, también se dice eso acá de Argentina, en Brasil, ¿no? Bueno, quería saber entonces de ustedes acerca de la pregunta 2, que es un poco parecida con ya las cosas que estamos hablando de la pregunta 1. Si te gusta el folclore, es en tu opinión, ¿cuál sería la importancia que tiene para nuestras vidas? Bueno, empiezo yo. Para mí, total, tiene mucha importancia. Además de ser una forma de arte que a mí me encanta, a mí me gusta, es una forma de arte. Además de eso, para mí significa mantener viva la cultura. Para mí significa eso. El folclore es mantener viva el alma, la historia, las raíces de un pueblo. Entonces, para mí significa mucho el folclore. ¿Qué piensa usted, Fernanda? ¿Yo? Sí, sí. Ah, ok. Estoy de acuerdo contigo, creo que el folclore
con él se puede entender un poco más de la cultura de un pueblo, se puede y mantener esto vivo después de años y años que se pase. Entonces, creo que es bien importante que se pasen historias estas para otras personas y así siga. De hecho, para ti, Juliana, Mm, Sobre el folclore me gusta mucho. Cuando era una niña, tenía varios libros con muchas historias del folclore brasileño. Y para mí también es muy importante porque es una forma como de mantener las tradiciones, como tú dijiste. Ya. sí, sí. Y en este caso es muy bello porque también es una forma de resignificar el dolor de que el pueblo sufrió. Qué interesante. De hecho, ese es como una otra mirada, ¿no? Hacia el dolor Sí, que sufrieron. sí. Qué interesante. Me gustó. Mm. Es para ti, Claudinei, ¿qué te parece estas historias? ¿Qué te parece la importancia del folclore y todo eso? Bueno, yo soy un estudiante de historia. A mí me encanta bastante y folclore un montón. Entonces, creo que además de la cultura, creo que enseña también a mantener ah, tradiciones e entender el momento actual de hoy, porque muchos folclores son hechos bajo una cosa real, una historia real, y creo que algunos son, como decir, muchos acá en Brasil, como por ejemplo, no sé cómo decir negrinho da pastorela, por ejemplo, no sé cómo es en español eso, porque es bastante, creo que bastante brasileño eso, Sí, y nos trae a cultura real de un pueblo, no imaginario, mas algo que se pasó y que la gente no preservó, y alguien pensaba que un día esto iría se findar, se terminar, y ahí se terminó haciendo un folclore. Entonces, creo bastante que el folclore nos trae, a mí me trae eso y me lleva a siempre pensar en las cosas que yo debería, o que la gente en general deberíamos conservar, sí, sí. De hecho, y al diario lembrar. sí. Y Brasil, los brasileños no son educados a eso. Sí, sí, está. ¿Entiendes? Entonces, eso me hace falta, porque no aprendí esto también, pero cuando mayor, entonces me cayó la ficha. Es así, Lore, no me acuerdo. Estás Me buscando cayó la todavía. ficha, sí. Entonces, me una cosa muy, ¿cómo decir? Extraña en aquel momento, porque me extrañó una cosa que nadie me enseñaron. Entonces, es muy extraño. Intenté Entiendo. pasar estas cosas para mis hijas, Vale, pero no sé si logré. Entonces, a mí me vale. hace eso el folclore. Gracias. Y quizá tuviéramos más la oportunidad tal vez de preservar nuestras historias y dejar de traer tal vez más cosas de la mirada de los colonizadores, ¿no?
que tal vez un resgate hacia a nuestros cuentos, ¿no? Por eso me encantó un montón, porque es una historia guaraní, entonces a mí me encantó. ¿Qué piensas, Lore, acerca de todo eso? Yo creo que el folclore es importante para preservar la cultura, pero la cultura base. La cultura base habla de valores, que es lo que nosotros hoy no tenemos. Y todo el tiempo, por ejemplo, los que somos padres tratamos de construir. Y antes no se construían los valores, ya venían heredados, o sea, no sé, no tenías que estar explicándole a alguien el concepto de un valor, que es difícil de transmitir esa idea de valor, ¿sí? Mucho. Yo lo pienso, digo, y como tuve también esta historia tan contrastante entre mi abuela, que era aborigen, y la familia de mi mamá, que era italiana, bien italiana, de las italianas de antes, ¿sí? De las que llegaron acá de posguerra y tuvieron que trabajar y demás, digo, toda esa historia de los que hicieron la Argentina, en el caso donde yo vivo. Lo distinto que eran, ¿no? Como a mi abuela no le tenías que explicar lo que era la lealtad, no se lo tenías que explicar. A la familia de mi mamá, y más o menos había que estar como alineándolos un poco a algunos conceptos básicos, ¿sí? Pero bueno, claro, pero mi abuela era totalmente ignorante y analfabeta, pero la familia de mi mamá era educada. Entonces ahí es donde también se ponen los valores, pero mi abuela era muy del folclore, muy, muy del folclore. Digo, parió 18 hijos sola, nunca fue al médico, jamás. 18 hijos tuvo, sola. ¿Sí? En cambio mi mamá era como, cada vez que iba a parir era como un acontecimiento, que nace el nuevo mundo, el Big Bang, y nacíamos mi hermano y yo. Nada, un nacimiento más, o sea, no era gran cosa tampoco, pero bueno, ¿no? Como digo, toda esa diferencia, Sí, pero claro, los hijos de mi abuela eran totalmente distintos y creían en un montón de cosas, el tema de la luz mala, todas esas historias que en realidad detrás tenían un claro, aprendizaje que solo se aprende en esa transmisión de ese folclore, sí, sí, ¿sí? Los otros eran como muy distintos, muy, muy, muy diferentes. Yo creo que el folclore es sumamente importante. total. Igual es un quilombo nacer así, Sí, en el sí. medio de esas cosas. De ahí sale algo como yo, por ejemplo, pero es complicado, pero el folclore es sumamente importante. Total, es que por detrás de todas estas historias está un aprendizaje muy importante, ¿no? Ese es como si fuera un velo que nosotros miramos después para entender, profundizar cuáles son los aprendizajes que podemos sacar fuera de estas historias. Entonces, no están ahí por acaso. En Pero es que no, realidad, digo, José, de esa manera se mantuvo el imperio Inca, por ejemplo, que es el imperio más sí, grande claro. de Latinoamérica, o sea, ¿no? Como nunca se iban a morir de hambre, querían en el sol, crearon el calendario. ¿De dónde Sí, viene todo eso? total, ¿No? De gente que era sabia, en definitiva. sí, Y en cambio los otros es, si no trabajo, no gano plata, no como. No, sí, podés plantar papa y vas a vivir igual, ¿eh? Vas a vivir. Tenés que saber en qué momento, cuándo se produce, cuándo lo tenés que cosechar, cuándo lo tenés que levantar. Bueno, nada, pero claro, esa gente era ignorante, sí. ¿sí? Pero el imperio Inca es el imperio más grande que existe y más rico Como en decías historia. Digo, tú, Perú es maravilloso en eso. sí, es como decías tú, por ejemplo, acerca de los valores, acerca del conocimiento, acerca de todas las cosas que están por detrás de estas historias, y también acerca de cómo la gente iba construyendo eso, la idea, por ejemplo, los valores, como decías tú, cómo se transmitía eso hacia los más jóvenes de la tribu, por ejemplo, y que ese conocimiento podría, por ejemplo, atravesar generaciones. Entonces, esta a mí me encanta, es una cosa muy grande, pero muy grande mismo. Bueno, me gustaría que Juliana leyera la cuestión 3 y contestar. Solo un momento.
3. Anaí se convirtió en una hermosa flor sacrificando su vida. ¿Crees que a veces los sufrimientos pueden servirnos para traer una transformación positiva en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Qué crees? ¿Puedo empezar? Sí, sí. Yo pienso que hasta cierto punto sí. Una vez que tú consigas entender y superar lo que has pasado, sí, traen transformaciones positivas, pero no pienso que todos los sufrimientos traen transformaciones positivas, solo las que tú consigas superarlas, Qué interesante. entenderlas, entenderlas. Me Sí, gustó porque yo estaba pronto a decir que sí, que los sufrimientos pueden transformar la gente, pasar por algo terrible, muy malo. Eso puede hacernos personas mejores y más fuertes. Pero con tu opinión ahora me he hecho cambiar de idea. Realmente creo que la llave tal vez es si la persona la puede transformar eso. sí, 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 sí puede, sí, entonces entiende, sí. es eso. Para ti, Fernanda, ¿qué piensas? Estoy de acuerdo con Juliana. Creo que cuando sufrimos por algo, después tenemos que analizar por qué eso pasó y, y aprender con eso. Y cuando aprendemos con eso, podemos después, en otras situaciones semejantes, actuar de una forma distinta y, y entonces ser mejor. Entonces creo que a veces necesitamos pasar por cosas que no son tan buenas para después actuar mejor. Eso me pasó, por ejemplo, en trabajo, tuve situaciones difíciles, pero ahora cuando tengo una situación parecida, me porto de una otra forma. Entonces, eh, es eso, básicamente. La experiencia cuenta, ¿no? Sí, sí, eso. Perfecto. Es que interesante eso, ¿no? Porque la experiencia puede contar sea malas o buenas. Ella puede servirnos para algo, ¿no? ¿Y tú qué piensas, Lore? Los sufrimientos pueden servirnos para traer transformación positiva en nuestra vida, así como ha Yo hecho Anaí después de la hoguera, de que se estoy de transformó. acuerdo con vos, lo que dijiste. Yo pensaba que la respuesta es sí, pero me resultó súper interesante lo que dijeron las chicas. Hay un concepto en marketing que se usa mucho ahora que es capitalizar, ganar, obtener, ¿no? Como eso del aprendizaje que uno obtiene de eso. Y me pareció súper interesante esto de que uno realmente, es verdad, o sea, uno tiene que pensar en qué gana de eso, ¿no? O sea, qué aprendizaje obtengo, porque si vos no estás maduro para entender eso, y entonces el sufrimiento es sufrimiento. Es solo Y punto. y punto. Me resultó súper interesante, así que como que cambié mi punto de vista como hiciste vos, José. Sí, sí, es para eso estamos. Es por eso que la charla es súper interesante, porque intercambiamos muchas cosas por acá, ¿no? Para ti, Claudine, ¿qué piensas? Para mí creo que el sufrimiento nos hace una flor. Nos hace una flor pensando en que vamos a tener una experiencia para ser una persona mejor o para, sabes, o para a veces luchar por alguna cosa que nos traiga sentido, porque a veces luchamos por cosas que no, no tiene valor. Lore habló un poco acerca de valor, que muchas personas no saben lo que quiere decir valor en las cosas. Y creo que el sufrimiento nos hace
pensar, hacer las cosas un poco más, ¿cómo decir? Un poco más de, devagar, ¿sabes? Y compartiendo y preguntando a la gente para aprender. Entonces, sí, la respuesta es sí, pero es bastante malo sufrir. Sí, de hecho. Es que a veces Gracias. cuando pasamos por un sufrimiento también es como, como decías tú, no sé si tal vez sea eso, es que cuando pasamos por un sufrimiento en cosas que por ejemplo queremos lograr o cosas que estamos haciendo, es como si supiéramos mejor cómo valorar. Es como decir, mira, eso me costó un montón. Es esto. Entonces, es como si yo dijera, bueno, ahora sí yo sé cómo valorar el exacto valor, ¿no? Entonces, estos días leí una cosa muy interesante que me gustaría compartir con ustedes, que el verdadero valor de las cosas no es el costo las tienen, pero es el tiempo de vida que uno gasta para obtenerlas. Ese es el verdadero valor. Eso me hizo cambiar de visión acerca del valor, de dónde poner la fuerza para las cosas de una manera, bueno, todavía estoy intentando. Fernanda, ¿tú puedes leer la 4 y contestar? Sí. En la leyenda se nota la fuerza y el empoderamiento de la mujer guaraní. ¿Crees que en la historia todavía el hombre ocupa un gran espacio por sus hechos, mientras las mujeres se quedan en segundo plan? Mm, creo que sí, porque se habla bastante de se habla un poco de los españoles, cómo llegaron allá en fin, hicieron todo lo que hicieron. Y se menciona un poco de la parte de Anaí, que lo que ella hizo y lo que resultó por lo que ella hizo. Entonces, creo que sí, que se destacó también la parte de la fuerza de los hombres, cómo son poderosos y pueden hacer todo lo que quieren, visto lo que hicieron a ella también. Bueno, estoy para escuchar porque quiero que las chicas empiecen contestando esta pregunta para escuchar qué piensan ustedes. Entonces, Juliana. Sin duda, es muy raro leer historias de mujeres heroínas, pero conozco todas las historias de logros de los hombres que conquistaron estos lugares y siempre, pero podemos cambiar esto a partir de hoy, ¿cierto? Total, Luis, Anaí será bienvenida siempre. Sí. Bueno, Lore, te toca la vez. Si creo que en la historia el hombre ocupa un gran espacio, sí, claro que sí, el hombre, pero el colonizador. Lo que pasa es que no hay que generalizar. Yo soy una persona que apunta a la igualdad. Entonces, a mí cuando me hablan de los hombres, bueno, sí, estaban los hombres que vinieron a colonizarnos, los españoles, les mando un besito, y después estaban los guaraníes también, que peleaban. Lo que pasa es que el tema acá era ella, mujer, ¿sí? Con todo lo que eso significaba, el tema de que las mujeres somos débiles, visto desde hoy, porque las mujeres guaraníes en ese momento todas eran valientes y todas iban a luchar, porque luchaban por un bien común, tenían otra cosa, o sea, el valor que ellos tenían de su independencia era totalmente distinto al valor que tenemos hoy nosotros construidos post-colonización, desde donde nos hayan colonizado, porque creo que nos colonizaron de lugares distintos, no importa. El tema es, todos estaban en igualdad, creo que había más igualdad en el pueblo guaraní, pero obviamente estaba el hombre blanco español que había descubierto que en el caso de Argentina, Cristóbal Colón,
que descubrió que la Tierra era redonda. Y entonces, bueno, nos terminaron colonizando. Pero me parece que el tema acá es que el indio en sí, el base, el que vivía acá, el ignorante, el pobre, el que vivía de la tierra, que cultivaba, que no lastimaba a nadie, que era totalmente ignorante y que no se vestía con ropa de lujo, era más igualitario que el hombre europeo que vino a colonizarnos. Ese es el tema. Entonces, de ahí el tema de la leyenda y del poder de Anaí y muchas otras mujeres, porque no es solo ella, hay muchas otras en la historia, lo que pasa es que no se habla de ellas, porque a la gente casi que no le gusta andar contando, primero, leyendas, y segundo, historias de leyendas que tienen que ver con mujeres. Sí. ¿Sí? Siendo la protagonista, pero si ella fuera una bruja, está bien. Pero claro, pero mirá, la historia es más conocida, la historia de las brujas de Salem, ¿quién no la conoce? Sí, sí. ¿Sí? Que las historias de estas mujeres, que probablemente en Brasil hubo un montón, en Argentina, y no solo estoy hablando, por justo estos son los dos países, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, o sea, hay muchos países en Latinoamérica, muchísimos, y todos tenían un indígena, un nativo de la tierra. Claudinei, Creo que estoy emocionado. Porque me encantan las mujeres. Y siempre estoy hablando acerca de mi mamá, por ejemplo, que fue una mujer, que es una mujer, pero no es más no está más activa como antes, pero fue una mujer bastante luchadora que crió a mí y a mi hermano, a mis dos hermanos sola. Entonces no es fácil porque no es un ciclo muy, como decir, ah, mucho más machista do que hoy en día, porque hoy en día muchos hombres ah, tienen un poco de miedo, ¿sabes? Para hacer algunas cosas, pero en aquella época o en aquel ciclo era mucho más, ¿cómo decir? Mucho más normal esto. Entonces, todas las cosas que cada una de las mujeres acá ha dicho, concordo, estoy de acuerdo con todas y creo que solamente voy a sumar diciendo que me encanta su fuerza, me encanta todo esto, porque no son de manera ninguna según plan, porque si no fueran las mujeres, los hombres no tendrían, por ejemplo, ganas de conquistar, de lograr, de luchar. Si no fueran sus mujeres o mamás o esposas o sus hijas. Entonces siempre en la historia hay una mujer ahí, mismo que no tenga participado peleando directamente, tan indirectamente. Entonces, felicito a todas. Gracias. muy bien, gracias. Ahí tenemos la pregunta 6, que para mí es un poco semejante con las cosas que estábamos hablando acá, porque la 6 nos dice que la leyenda del Flor de Ceibo vemos la armonía en que vivían los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. Entonces, la pregunta es con respecto a los conquistadores. ¿Sí? ¿Qué opinas acerca de la invasión? Creo que de alguna manera ya hablamos acerca un poco de eso, ¿no? De este confronto entre los indígenas, los conquistadores, ¿no? Entonces, de modo que voy a pasar para una otra pregunta, ¿no? El tiempo se nos va, entonces tenía una pregunta aquí que me gustaría todavía de hacer, pero no vamos a tener tiempo. Bueno, pero me parece que esa es muy interesante
principalmente en el tiempo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo. Por ejemplo, la 9 nos dice, en el momento que está en la hoguera, la India canta, rogando a sus dioses protección a su tierra. ¿Qué te parece hoy la actuación de las autoridades y de las leyes para proteger los pueblos indígenas, la selva, los animales y toda su cultura? Es interesante porque acá tenemos dos países, ¿no? Brasil y Argentina. Bueno, y empezamos con Argentina porque Brasil es un desastre total. Se nota que no estás de este lado. No, Argentina es un desastre en ese sentido, pero porque, a ver, nosotros nos jactamos más de ser europeos, y es verdad lo que vos decís. De hecho, Buenos Aires es un lugar que arquitectónicamente tiene mucha influencia francesa. Los edificios, los colegios públicos son literalmente franceses, ¿sí? Vinieron arquitectos de Francia y son divinos, pero bueno, no hay nada casi local, real, autóctono, por decirlo de alguna manera. Y la verdad que la protección es bastante paupérrima, porque de hecho en Argentina se venden tierras a gente de afuera, porque Argentina también, como Brasil, no es tan grande como Brasil, pero es más largo, ¿sí? Ustedes tienen como mucho más espacio de esta forma, nosotros somos más así. Y nadie se va a ir a vivir a la Patagonia, y la mitad de la Patagonia está vendida a otros países, a gente que ha comprado accesos a lagos, que son lagos públicos, ¿sí? Donde vivían colonias de lo que quedaban de indios, de gente autóctona, indígena, y la compraron con papeles como si fuesen un árbol. Entonces, en Argentina eso no hay protección y a nadie le importa, porque en realidad Argentina no mira mucho a Estados Unidos, Argentina mira a Europa, nosotros miramos otro continente. Somos tan ambiciosos que nos fuimos a otro lado. Así que te diría que, nada, las autoridades, dependiendo quién venga, van vendiendo más o menos tierras, y la protección es nula. Y ahora vamos para Brasil. Empezamos con Fernanda. ¿Qué te parece la actuación de las autoridades acerca de la protección de los pueblos indígenas, de los animales, de la selva? Creo que las leyes con relación a estos temas son muy débiles. Creo que podría ser un poco más fuerte esta cuestión de proteger los indígenas, proteger los animales. Infelizmente eso no pasa mucho acá en Brasil. ¿Y para ti, Juliana? Ciertamente muy, están muy malas las actuaciones de las autoridades. Hoy estamos pasando la boyada por nuestra Amazonia. Muchos pueblos están siendo asesinados y perdiendo sus tierras. Creo que muy mala la actuación. Sí, total. Bueno, yo puse ahí esta pregunta a propósito, que Sí. estaba muy relacionada con el tema de la charla acerca de Anaí, pero también muy fácilmente se puede hacer una conexión con las cosas que estamos viviendo hoy, especialmente porque acá en Brasil estamos viviendo tiempo de elecciones, entonces esto todavía es un tema muy fuerte para todas las personas, para todos los presidenciables. Entonces es un tema muy fuerte y muy importante, y tal vez muy delicado para hablar acá, donde vamos a después poner en YouTube. Pero bueno, lo que pasa es que como ciudadano yo no puedo dejar de opinar. Sí. Tengo derecho a decir que la verdad es que hay mucho de las riquezas de la floresta, de la selva,
que están, como decía Lore, se vende a Europa, por ejemplo, no sé, a industria, a lo que sea, para hacer medicinas, las cosas. Después el brasileño va a tener que pagar mucho si quiere tener acceso a una medicina que Para está. importar, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es terrible. Las leyes así tal vez estén hechas, pero no derechas, no funcionan. Sí, y no solamente los pueblos están siendo asesinados, pero la gente que está protegiendo, está ayudando los pueblos, como los dos que fueron asesinados en estos Sí. días. Bueno, me gustaría entonces de escuchar al Claudinei muy rapidito. Tenía tantas preguntas, gente, estoy muy sorprendido porque la charla se creció un montón, entonces no me esperaba. Bueno, es que me parece que vamos a tener que una parte 2 de Anaí, porque había unas preguntas muy interesantes acerca del portugués, del guaraní. Entonces, bueno, que me gustaría saber su opinión. Pero para ti, Claudine, ¿qué opinas acerca de las autoridades, de las leyes y de las protecciones, de la protección a la selva y todo eso? Creo que no, no hay leyes serias acá en Brasil, porque hay leyes y somos, creo que en Brasil, si no me engaño, y si no, un poco de lo que tengo estudiado, las leyes brasileñas son más ricas, son más detallistas do que la mayoría del mundo, pero hay unas cosas muy extrañas que son, por ejemplo, llamados de brechas y debería existir, existir leyes para las brechas, porque con las brechas los abogados hacen lo que quieren, lo que quieren. Entonces, Difícil, complejo ¿no? este asunto con Sí. relación a la protección de los indios, por ejemplo, porque acá en Brasil creo que hay se decimado más de 4 o 5, como decir, pueblos indígenas. Entonces, creo que va a pasar Mucho. muchos años para que creo que no voy a estar vivo en este momento, porque hay que pasar muchos años para que tendremos leyes serias y cumplidas. Bien. Es mi opinión. No sé si estoy cierto o correcto, pero es mi opinión. Bueno, me encantó a charlar con ustedes esta noche. No me imaginaba, de verdad, no me imaginaba que una historia, una leyenda, como no sé, yo sabía que la historia de Anaí era fuerte, él me cautivó. Es que es una historia que me encantó un montón, pero no me imaginaba que pudiera salir así cosas tan profundas, que pudiéramos reflexionar tantas cosas de una historia, como que a veces nos parece tan simple, ¿no? Entonces, de modo que me gustaría agradecerles de corazón a Fernanda, a Claudinei, a Juliana, un gusto conocerte, a Lore por estar acá. No, no sé si vamos a hacer una parte 2 porque tenía tantas cosas ahí todavía que no hablamos, pero bueno, me va a dar ideas acerca de eso, ¿no? Solamente me gustaría dejar con ustedes el link para que ustedes puedan evaluar esta charla, es decir, si gustaron, si no, y si ustedes quieren darme sugerencia para los próximos temas, ¿no? Entonces, Claudina y Fernanda, Lore, Juliana, muchas gracias, ¿sí? Que nos vemos el lunes, estoy por acá siempre. Muchas Hasta, gracias. gracias, buenas Hasta noches.